Muy buenos días, el tema de hoy es llamados a marcar la diferencia. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 7. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Un mandamiento, llamados a marcar la diferencia. Encontramos aquí en 1 de Juan 2, 1 al 8, los mandamientos que el Señor nos deja a usted y a mí para realmente marcar la diferencia como cristianos. Porque encontramos que hay personas que son cristianos pero no marcan la diferencia con los que no lo son. Y precisamente porque comulgamos más con ellos que con las cosas de Dios. Comulgamos más con sus palabras, sus actitudes, sus pensamientos, sus decisiones, sus actitudes, su voluntad, que más con la palabra de Dios, y precisamente terminamos obrando y actuando como ellos piensan o actúan como hacen, y es precisamente no marcamos la diferencia, no hay ninguna diferencia y no lo podrán ver los demás, por más que usted y yo nos esforcemos en demostrar que somos cristianos, pero si copiamos lo que ellos hacen, ¿cómo podrá el Señor verse reflejado a través de nuestros hechos, palabras y acciones? Si estamos actuando es como los del mundo y no marcamos la diferencia, ya que el Señor nos está llamando a usted y a mí a marcar la diferencia. Y a marcar la diferencia es que, así como el Señor le dijo al Padre que sus discípulos estaban en el mundo, pero que ellos no pertenecían al mundo, que los guardara del mundo. Y al Señor también nos lleva a usted y a mí a marcar la diferencia. Usted y yo estamos en el mundo, pero eso no quiere decir que pertenezcamos al mundo, que comulguemos con las cosas del mundo. Que el Señor permite muchas cosas, que estemos con las cosas del mundo, pero no quiere decir que eso sea nuestro propio fin, que sea la voluntad del Señor, que son cosas que el Señor permite para evolucionar, para avanzar en Cristo Jesús, pero también en marcar la diferencia. Y la marcar la diferencia es que usted y yo seamos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él marcó la diferencia, Él se untó con el pueblo. Él prácticamente estuvo con los publicanos, los fariseos, los hipócritas, pero inclusive cuando entraba a las casas de los fariseos decían, pero ¿qué hace allá en esas casas? No es permitido entrar a esos hogares, esas casas, no lo permitía el pueblo judío, no era permitido para ellos, pero el Señor Jesús estuvo, pero no quiere decir que se mezcló, y estuvo mezclado con ese tipo de personas, o hablando el mismo idioma, o hablando lo mismo. Cuando el Señor le habló a la mujer samaritana, Él marcó la diferencia. Por eso esta mujer se dio cuenta cuando el Señor empieza a hablarle y le dice que trajera a su marido. Y le dice, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que tienes no es tu marido. Prácticamente esta mujer quedó confrontada con lo que le dijo el Señor Jesús y dijo, Señor, tú eres profeta. ¿Será que tú eres el Cristo? O sea, el Señor marcó la diferencia. Y usted, cuando el Señor y a mí nos lleva a marcar la diferencia, es que usted y yo debemos marcar las diferencias en el Señor. No marca la diferencia en terreno, en territorio, en un lugar, en una casa, en una familia, de pronto en un lugar de trabajo, que yo soy más destacado, que yo soy más sabio, que yo soy más inteligente. No, marca la diferencia, que podamos demostrar que es Cristo obrando a través de nuestras vidas y que se vea reflejado, como le decía, a través de nuestros hechos y acciones. Pero para vivir la verdad, que lo que nos habla el Señor lo dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted y yo realmente conocemos del Señor, debemos guardar sus mandamientos, pero también ponerlos por obra. ¿Será que usted habla, actúa y sus acciones, sus decisiones son acorde a los mandamientos del Señor? ¿O usted habla, actúa acorde a sus propios beneficios? ¿O cómo puedo yo sacar tajada respecto a esta situación que estoy viviendo o estoy pasando, o en este entorno con estas familias, con este entorno, estas personas con las que estoy tratando o estoy trabajando? ¿Puedo sacar un beneficio y me puedo beneficiar yo mismo? Y no estamos marcando ninguna diferencia, al contrario, comulgamos con lo que ellos hacen. Y es que usted y yo debemos demostrar el amor a Dios. Y el amor a Dios, ahí lo mismo dice en 1 de Juan 2:5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, cuando guardamos su palabra. Es que su palabra se debe ver reflejada
cuando usted y yo nos expresamos, cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo tomamos decisiones, pero también cuando usted y yo damos una dirección, una orientación, un consejo a otras personas basados en la palabra de Dios, no basados en nuestras emociones, en nuestros actos, hechos y acciones. No, es el Señor reflejado a través de nuestras palabras, como le mostramos a ellos. Y verdaderamente el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros, porque las palabras que hablamos es palabras del mundo, palabras de la humanidad, palabras del entorno, palabra que no edifica, no construye. ¿Y será que el amor de Dios está ahí? ¿Será que la palabra de Dios ya ha venido a morar ahí? Por eso mire lo que dice en 1 Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como en el tubo. Por eso encontramos que el andar de nuestro Señor Jesucristo, todos los discípulos lo siguieron. Los 12 apóstoles siguieron el mismo andar de nuestro Señor Jesucristo, porque era una formación que el Señor lo llevaba a ellos. Pero ellos copiaban lo que el Señor hablaba, pero copiaban también su andar, su actuar, su ejecutar, su manera de obrar y actuar con las otras personas. Lo copiaban y lo veían y lo hacían ellos mismos. Lo encontramos cuando ya el Señor Jesús partió de esta tierra, pero en Hechos 2 encontramos todo lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Debemos amar y enseñar cosas nuevas, pero cosas que edifiquen, para ver cosas que las cuales se refleje realmente que usted y yo somos cristianos. Y es que, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, debemos obrar y actuar acorde a lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido a la luz de las Escrituras. Por eso es que también debemos reflejarlo a Él. ¿Y qué es lo que los demás ven en usted y en mí? ¿Cómo nos describen? ¿Cómo hablan de usted? ¿Cómo hablan de mí? ¿Será que se hablan de la humanidad nuestra, o hablan realmente de Cristo reflejado a través de nuestras acciones, palabras y hechos? ¿Cómo nos ven los demás? Por eso también otra parte importante que nos habla el Señor en 1 Juan capítulo 2, 7 al 8. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera es el Señor Jesucristo. Las tinieblas es lo que ya ha pasado. Por eso el Señor quiere llevarnos a esa luz verdadera, y la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa parte que nos habla el apóstol Juan es cómo usted y yo estamos obrando y cómo estamos actuando. ¿Será que hay un cambio? ¿Hay un cambio en el trasfondo, en el entorno que nos ven los demás? ¿Será que los demás nos ven a usted y a mí diferentes, o no marcamos la diferencia, sino que marcamos lo mismo que los demás y nos ven lo mismo de los demás y no hay ningún cambio? Mire que el Señor nos lleva a usted y a mí a poderlo entender, y es amarnos y amar a otros como lo hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan. Pero también debemos entrar a perdonar. Por eso lo dice en el mismo 1 Juan 2, 9 al 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Marcar la diferencia tiene que ver cómo amamos a nuestros semejantes, cómo amamos al hermano, al compañero, al amigo, al vecino, cómo amamos al pastor, al líder, a las personas de la iglesia, pero también al compañero de trabajo, también a nuestros jefes, a las personas que nos rodean. ¿Cómo demostramos ese amor? Ese amor debe verse reflejado en las palabras. ¿Cómo usted trata a esas personas? ¿Será que los trata en el amor, en el afecto, en el cariño de Cristo Jesús? ¿O lo trata acorde a como usted cree que debe ser tratada esa persona, pero no hay ningún cambio? Y es perdonar, evitar y no ser tropiezo a otros, porque a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero a veces somos tropiezo para otras personas y no obramos conforme a lo que el Señor nos está mandando y nos está pidiendo, ya que el llamado es a marcar la diferencia, es marcar a Cristo Jesús a través de nuestras vidas, pero debemos marcarlo cómo usted y yo dirigimos a otros, cómo les enseñamos, cómo formamos líderes, cómo oramos por otras personas, pero también cómo le damos la dirección, la orientación, la enseñanza, el conocimiento, para que ellos puedan conocer y entender el plan que Dios tiene para sus vidas. Y el marcar la diferencia es donde usted y yo realmente somos guiados por el Espíritu Santo, y los demás ven: esta persona es diferente, está el Espíritu de Dios en él, está la sabiduría de Dios en esa persona, es una persona justa, es una persona con una directriz en la palabra, en el conocimiento de Dios, y nos podrán
de ser guiados y enseñados a lo que usted y yo venimos aprendiendo a través de las escrituras de Dios. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo somos llamados a marcar la diferencia. Pero marcar la diferencia no es en el orgullo, no es en la altivez, en la vanagloria, en la prepotencia, porque tengo un rango, tengo un título, tengo un estatus, tengo una posición social. No, al contrario, porque tengo a nuestro Señor Jesucristo, y el llamado a marcar la diferencia es que Cristo se ve reflejado a través de mi vida y cómo yo trato a las demás personas. Si realmente el amor de Jesús está en mí, pero también si está la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, la palabra de Dios a través de las escrituras, pero en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.